Yo considero que tuve una infancia muy feliz, la verdad. Soy la pequeña de 5 hermanos y entre nosotros las edades, o sea, es muy poquita diferencia de edad. Tenemos como un año de diferencia, un año y pico. Entonces, tú imagínate, figúrate, los juegos siempre en casa y también siempre la música muy presente, ¿no? Tanto que mi hermano el mayor y yo al final acabamos estudiando música en el conservatorio. Pero yo casi diría que lo que define mi entorno familiar es por ese afán de conocimiento, no solo mi entorno cercano, el núcleo cercano a mis padres que han estudiado, mis hermanos, sino ya mis tíos, mis primos, pero los tíos de mis tíos, o sea, es como de generaciones anteriores, ¿no? Viene esa necesidad de estudiar, ¿no? De conocer, de aprender. Mi etapa del colegio y del instituto fue una etapa llena de indecisiones por todos lados. Sí que tengo memorias o recuerdos así salteados de esa indefinición entre las ciencias y las letras. Recuerdo que me gustaban las clases de formulación de química, recuerdo ir al laboratorio de química, mis primeros agujeros en el Babi, con los experimentos. También recuerdo la traducción de los textos en latín o, por ejemplo, las clases de historia del arte, las sesiones de diapositivas y yo haciendo los dibujos para poder interpretar después esas imágenes, que era difícil de conseguir en todos los libros porque en aquella época no había internet. Entonces tenías que utilizar pues lo que tenías como medio, ¿no? Que era el dibujo en ese sentido. Entonces, claro, llegó el momento de elegir, ¿y qué hago, no? ¿Qué carrera hago? Como todo, indecisión, ciencias, letras, y mi primera opción fue encaminada a lo que decimos todos, algo que tenga salida. ¿Y qué tenía salida en aquel entonces? Era un grado, bueno, una licenciatura combinada entre Derecho y Económica, y esa era mi primera elección. Pero gracias a mi madre me metí en Bellas Artes. Curiosamente no había pintado nunca, pero me metí en Bellas Artes y ahí descubrí, por medio de una asignatura optativa, el mundo de la restauración. Y el mundo de la restauración combinaba toda esa búsqueda que yo había hecho durante el colegio, que era las ciencias y las humanidades. Entonces me fui fuera, porque aquí en ese momento no se podía estudiar, y me fui fuera a realizarlo. Yo llego al campo de la investigación a través de ejercer mi profesión como restauradora. Yo durante muchos años de trabajo me di cuenta de que no había una fórmula mágica para intervenir todos los tipos de bienes culturales, y entonces la única manera era estudiar el propio bien, caracterizar el material, ver cómo interaccionaban entre ellos, cómo se comportaban esos materiales durante su proceso de envejecimiento, cómo se comportan en el entorno en el que están conservados. Todo eso a mí me hacía dirigirme hacia una investigación que iba enfocada a: mientras yo conozca, mientras no haya ese conocimiento, yo no puedo elegir un tratamiento que le venga bien a la obra y tratarla de una manera respetuosa. Entonces, a partir de ahí entré en la investigación. Principalmente ahora mismo trabajo en dos. Una es el estudio de diagnóstico por medio de sistemas de imagen. Son la utilización de radiación visibles o no visibles aplicadas a las obras de arte. Esto nos hace caracterizar material o caracterizar técnicas de ejecución de artistas a través de estudios no invasivos, es decir, no se toca la obra de arte, sino simplemente la respuesta de la obra hacia estos tipos de iluminación. Y entré en esta línea, curiosamente, a través de la ejecución de mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral se basa en un artista controvertido, como es Salvador Dalí, y a través de la polémica generada en torno a las falsificaciones de su obra, ¿no? Entonces, bueno, luego cuando vine aquí a la Universidad de La Laguna, tuve la oportunidad tengo ahora mismo la oportunidad de llevar un servicio de análisis y documentación de obras de arte que su principal línea se basa en este tipo de aplicación de sistemas de diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, estudio las denominadas tintas metaloácidas. Las tintas metaloácidas surgen o se utilizan desde el siglo XV hasta la mitad del siglo XIX más o menos, y están presentes en todos los archivos del mundo, pero no solo a nivel de diferente tipología documental, sino también las utilizaron pues artistas de renombre como pueden ser Rembrandt o Leonardo da Vinci. Bueno, pues lo que les pasa a estas tintas es que sus componentes, el sulfato ferroso o los ácidos orgánicos en combinación, tienen la característica de quemar el papel, hasta tal punto que incluso pueden llegar a perforarlo, y al perforar pierdes toda esa documentación histórica con la que está escrita, ¿no? Entonces nuestra idea era proponer tratamientos de estabilización de ese tipo de corrosión y inhibirla.
no es una investigación, ¿cómo se dice?, novedosa en ese sentido, sino que como es un problema tan universal, se está llevando a cabo por diferentes equipos interdisciplinares, tanto a nivel de Europa como en Estados Unidos, y nosotros nos hemos sumado con nuestra propuesta a seguir estudiándolo. Yo creo que no se pierda la curiosidad por aprender, yo creo que es lo principal, porque si uno se pregunta, pues va avanzando, y eso realmente es la base del método, ¿no? Ir profundizando en el conocimiento. Y también yo creo que animaría a la gente a estudiar restauración, porque no, estamos en un momento en que se produce un cambio de paradigma en lo que es esta disciplina, ya se está derivando hacia una visión más científica, en contra de lo que tradicionalmente se conoce, que era como más artesana, ¿no? Más artística.